Proyectos de negocio. Método práctico para emprendedores. Jaime Torres Tuyucín. Presentación. Este trabajo es un método práctico dirigido a personas emprendedoras que se proponen desarrollar un negocio pyme o microempresa, también para estudiantes de educación superior en materia de formulación y evaluación de proyectos. De hecho, el origen de este libro son los apuntes de clases que elaboré para mis alumnos en la Universidad de Santiago. Por esta doble orientación del libro, Emprendedores y Estudiantes, es que opté por incluir un anexo de serie de conceptos y definiciones que son de interés para estudiantes y no así para un emprendedor que desea elementos prácticos para preparar su proyecto de negocio sin mucha teoría circundante. También debo advertir que el trabajo que se observa, una notoria reiteración de conceptos y planteamientos, lo que es intencional debido a que considero muy válida la frase en latín repetitio et mater studiorum, que significa la repetición es la madre del estudio. Además, está plagado de sugerencias actitudinales porque desde la dilatada experiencia profesional que tengo, afirmo que en el ambiente de negocios y en el medio laboral, tener un buen manejo solo de cuestiones técnicas no es suficiente para lograr lo que se propone. Es esencial la capacidad, habilidad personal para desplegar comportamientos efectivos con quienes nos relacionamos e interactuamos donde nos desempeñamos. Ahora, con respecto a material escrito de orientación para preparar proyectos de negocios, existen innumerables textos mayormente bajo título de formulación y evaluación de proyectos, donde sus contenidos por lo general abarcan el estudio del mercado, estudio técnico, estudio de organización y estudio económico-financiero. Sin embargo, son demasiado técnicos y para poder ser usados de guía en la preparación de un proyecto hay que tener conocimientos sólidos de matemática financiera y la terminología explicativa que emplean es bastante técnica para nada amigable. Por lo mismo, no resultan de mayor ayuda metodológica para muchos emprendedores en la preparación de proyectos. También para esta labor está el conocido plan de negocios, que es una forma directa de plasmar en términos de proyecto la idea de negocio que se tiene, y desde hace años se puede encontrar una amplia gama de manuales y guías de planes de negocios que indican lo que debe contener y argumentar. Pero aquí también hay un problema para el emprendedor, y es que en esos casos, en esos textos, al menos los que conozco, se dice que debe describir en materia comercial, técnica y financiera del proyecto, pero no se explica cómo producir y estructurar esa información. Parece que se da por hecho de que quien elabora un plan de negocios conoce bien cómo generar esa información, pero no es así. Por eso, a muchos emprendedores les resulta una tarea muy difícil generar un buen plan de negocios de su proyecto guiándose con esos manuales, incluso a profesionales del ámbito de la economía y administración. Mi opinión se basa en experiencia directa, luego de estar a un plan de años siendo consultor externo de Corfo, realizando evaluación económica precisamente de planes de negocios de emprendedores que solicitaban capital de inversión y además brindando asesorías a empresas para elaborar el plan de negocios de proyectos específicos. En suma, si bien se dispone de mucha literatura para formular proyectos de negocios, es demasiado técnica con teoría en exceso que no resulta fácil de comprender ni menos de aplicar. Y de otro lado existe una gran variedad de manuales de planes de negocios, pero con insuficiente orientación para producir en forma consistente los argumentos e información que se indica que debe contener el proyecto que se presenta. Este trabajo pretende cubrir esa necesidad. Es un método elaborado como manual práctico fácil de comprender y aplicar, que permite al emprendedor confeccionar su proyecto de negocio en forma eficiente y consciente, y así preparar su plan de negocios de manera que pueda ser consistente y así preparar su plan de negocios de manera que pueda ser presentado a instituciones de apoyo a emprendimiento, como también a un inversionista o un banco comercial u otra institución del sistema financiero formal.
En relación al contenido del libro, se trabaja sobre los elementos sustantivos que permitan preparar un proyecto de negocios en forma eficiente y eficaz, aplicando un procedimiento de diseño propio elaborado en base a conceptos de otros combinado con mi experiencia profesional. En realidad, este trabajo es un mix de autorías propias y ajenas. Asimismo, se incorporan párrafos competitivos de varios autores por estar bien redactados, en términos suficientemente claros, de manera que considero mejor conocer lo que dicen tal cual lo han escrito. Se identifica cada autoría, pero sin hacer cita rigurosa a pie de página, a fin de que resulte más llevadera la lectura. Sobre el alcance de los estudios de mercado técnico, organizacional, económico, contienen los elementos de trabajo necesarios y suficientes para un desarrollo de esos conceptos teóricos, prácticos, enfocados en explicar no solo el cómo, sino también el por qué. Ahí radica la efectividad de comprensión de lo que se hace, know-how junto con know-why, que se define como la ventaja competitiva clave, diversos ejemplos ilustrativos y una serie de esquemas y formatos que sirven de referencia en la presentación de proyectos PYME. Pero el fuerte temático está centrado y desarrollado en el estudio de mercado. La relación es simple: si el proyecto no demuestra una sólida focalización de su viabilidad comercial, entonces no será convencible su proyección de ingresos y de flujo de caja. Por ende, tampoco lo será en términos de rentabilidad esperada. En consecuencia, no aplica como proyecto de negocios para el emprendedor inversionista ni para Corfo. Por más que tenga un excelente estudio técnico y de organización, con respecto al estudio económico, abarca los elementos suficientes que precisan para realizar una adecuada evaluación económico-financiera del proyecto. Además, incluye una serie de temas de utilidad práctica para una empresa en funcionamiento: capital de trabajo, indicadores, cuentas por pagar y cobrar, presupuestos y análisis de situación financiera operacional. El último capítulo comprende el plan de negocios, donde se expone lo sustantivo para su elaboración, sin entrar a repetir indicaciones de construcción e información, porque, como se explica, este plan se genera con base al contenido e información específica sistematizada del proyecto, obtenida mediante el desarrollo de estos estudios. No se propone ningún formato de plan de negocios, ya que existe una amplia variedad de estos y de fácil acceso en Internet para cualquier interesado. Además, algunas instituciones de apoyo a emprendimientos tienen su propio esquema que entregan a solicitantes de capital de inversión. Finalmente, incluyo un par de consejos prácticos para emprendedores. Capítulo 1. Plan de negocios. El proyecto y la idea de negocio. En realidad, el proyecto de negocio se inicia cuando una o varias personas toman la decisión de llevar a cabo un negocio empresarial para ganar dinero, con proyección en el tiempo. Como concepto general, se puede decir que un proyecto es una idea sobre una actividad que se quiere llevar a cabo en determinado lugar, en determinado momento, dirigido hacia un determinado grupo de personas o segmento de mercado, el cual se espera obtener beneficios económicos específicos, y en relación a ello está dispuesto a invertir esfuerzo individual y comprometer recursos financieros propios y o ajenos en el negocio que se pretende desarrollar. Mientras que formular y elaborar un proyecto de negocios es la actividad de preparación del proyecto, siguiendo un método sistémico de trabajo investigativo, analítico, que lleva a cabo una o más personas para desarrollar una idea de negocio. Como método, se puede observar como una técnica y como un instrumento. Una técnica para recopilar, estructurar, analizar y evaluar información del proyecto, recabada y sistematizada a través de los estudios de mercado, técnico, organizacional y económico. Y como instrumento sirve de apoyo a la toma de decisión sobre si se implementa o no el proyecto, según lo que arroje la evaluación económico-financiera y el análisis de fortalezas, debilidades y factores críticos en materia comercial, técnica, tecnológica, gerencial, legal, financiera y de recursos humanos del proyecto en particular. En perspectiva emprendimiento PYME, formular un proyecto consiste
en desarrollar una idea de negocio donde quien la lleva a cabo por lo general tiene el propósito de convertirse en un empresario independiente. También se habla de emprendimiento cuando el objetivo es desarrollar un proyecto para la organización a la cual pertenece, siendo así un emprendedor interno. Sea cual sea el caso, en definitiva, lo que se interesa decir es que un emprendedor es una persona que tiene una idea de negocio que considera comercialmente atractiva y por eso se fija el objetivo de convertirla en realidad. Aquí la cuestión motivacional es algo de primer orden. Por lo mismo, hay que tratarla desde lo que realmente es para la persona emprendedora, en particular sin asumir que la motivación es igual para todos. En este sentido, ocurre que cuando se habla de negocios de emprendedores, se destacan diversas motivaciones personales, de autorización de espíritu independiente, deseos de innovar, deseos de satisfacer necesidades de personas y otras que van desde cuestiones de nobleza interna hasta sentido altruista hacia los demás. Por supuesto que no se cuestionan, pero en el actual mundo de los negocios sugiero tener muy claro lo que se hace en el negocio tenga éxito, y eso es ganar dinero. Ello no quita ni impide que este deseo coexista con otras motivaciones personales del emprendedor. Ahora, con respecto a la idea de negocio como tal, puede ser ocurrencia propia del emprendedor, como también no propia que obtuvo a través de algún informe o estudio que escuchó de alguien. Da lo mismo en tanto no sea una idea obtenida en forma deshonesta. Aunque el sentido de honestidad en los negocios es una cuestión bastante manejable, pero ese es tema aparte. Visto en términos simples, de lo que se trata un negocio es vender un producto, que puede ser un bien o un servicio, a clientes de cierto segmento de mercado con el fin de generar riqueza, logrando una diferencia positiva luego de restar los egresos de los ingresos. Se trata entonces de tener un producto que para los identificados como potenciales clientes compradores supuestamente estarían dispuestos a comprar lo que se les ofrecerá. Pero aquí emerge una pregunta inicial que exige una respuesta con sentido y no caprichosa. ¿Por qué el cliente objetivo estará interesado en comprar el producto o el proyecto, bien o servicio que se plantea ofrecer en el mercado? En lo que se refiere a ideas de negocios que pueden tener personas con espíritu emprendedor, en realidad pueden ser muchas, desde muy atractivas como oportunidad comercial hasta sin sentido como negocio. Entonces hay que efectivizar ese momento de imaginación humana sobre lo que se piensa es buen negocio. Eso implica ocuparse de obtener información que sirva de filtro racionalizador, donde la utilidad de filtro dependerá de la consistencia de la información comercial y económica que se obtenga y analice sobre la supuesta buena oportunidad de negocio. Y para que esa información tenga validez debe proceder de una fuente confiable y actualizada respecto a que en determinado segmento de mercado existe una necesidad o demanda del producto pensado como negocio. Una información de este tipo puede ser resultado del hecho que el emprendedor haya realizado personalmente indagaciones sobre demanda-oferta del producto en mente, también porque dispone de algún tipo de antecedente confiable, como puede ser un estudio de mercado, un informe de investigación del producto, etc., elaborado con rigurosidad evidente. Lo importante en el momento de construcción mental de la idea de negocio es que no sea un producto que de manera creencia caprichosa sin ningún tipo de fundamento sostenible, es decir, que no sea una idea basada en reflexiones individuales hablándose a uno mismo, porque se le ocurre que hay demandas sin contar con mayor antecedente objetivo al respecto. Esta actitud de hablarse a uno mismo y autoconvencerse sin ni una base sólida es una costumbre en las personas bastante más recurrente de lo que se piensa. No vamos a entrar a buscar las razones de por qué es así, sino que insistir en que hay que tener mente racional y calculadora en los negocios para tener posibilidades de éxito. En un mercado donde abunda la competencia y el cliente es cada vez más exigente, ya que dispone de variedad de opciones de un mismo producto, viabilidades de un proyecto y competitividad.
Viabilidad comercial y competitividad del producto, un bien o un servicio, se refiere a la factibilidad comercial de venta del producto o el proyecto. Hay dos cuestiones esenciales a considerar respecto al producto: que sea viable comercialmente y que sea competitivo. La viabilidad comercial se vincula con el cliente específico del segmento de mercado que se pretende llegar, en términos que cualquier proyecto de negocio tiene sentido comercial en tanto resulte aceptable al cliente objetivo. Caso contrario, por más que se trate de un producto técnicamente sólido de calidad, si el cliente no reconoce el valor en lo que se ofrece, entonces ahí termina el asunto. Este principio de mercado se refiere a productos de proyectos PYME y no aplica en proyectos de inversión de otro tipo como pueden ser energéticos, de infraestructura vial, de posicionamiento de producto de una corporación grande y otros proyectos que por su tamaño o importancia manejan criterios diferentes y recursos. En proyectos PYME, la aceptación del cliente es una condición que depende de las características del mercado respecto al producto específico. Por ejemplo, no se podría decir que tendría mayor sentido comercial pensar en instalar una farmacia en Santiago, en una comuna donde dominan 3 grandes cadenas, pues en casi cada esquina existe un local de alguna de ellas, pero sería factible comercialmente colocar una farmacia de esas comunas, pero en precios destacados más bajos o en un barrio de la periferia donde no haya farmacia en varios kilómetros a la redonda. Respecto al factor de competitividad del producto, es condición esencial que sea competitivo para el negocio, para que el negocio tenga posibilidades de éxito. Mejor aclaremos qué se entiende por competitivo, ya que se trata de un aspecto esencial, en el cual el sistema económico que se rige en el mercado globalizado. Por lo mismo, el factor clave para la viabilidad de cualquier proyecto de negocio, donde el producto al momento o después, y sea cual sea, tendrá que competir con otros iguales, similares o equivalentes existentes o que aparecerán de pronto, en un concepto de marketing que se utiliza en diversos contextos y muchos lo asocian principalmente con eficiencia y eficacia operativa. Por lo sustantivo del concepto está en aspecto reconocimiento de valor en el mercado. Veremos qué significa ser competitivo. Según M. Porter, reconocido gurú en este tema, actualmente las organizaciones de todos los campos tienen que competir para aportar valor. El valor es la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes y también de hacerlo eficientemente. Las compañías deben ofrecer valor a sus clientes y los países tienen que ofrecer valor como emplazamientos de negocios. Entonces el valor aparece como factor clave en el actual sistema de mercado. Y por cierto tiene peculiaridades que no se deben desconocer, como es el hecho que el valor es algo que para que se constituya como tal debe ser reconocido por clientes tanto su valor de uso, que es la utilidad que brinda o necesidad que satisface, como su valor de cambio, que sustituye cuando se está dispuesto a pagar por el producto. En caso contrario, por más que el producto tenga tecnología de punta o que evidencie calidad notable o que se trate de algo innovador o su precio sea hasta por debajo de la competencia, si el mercado no llega a reconocer el valor en el producto a través de su compra, entonces simplemente queda como valor no recuperable, convirtiéndose en pérdida económica. No son pocos los emprendedores que al iniciar un negocio parten convencidos que tendrán éxito por el hecho de ofrecer un buen producto y un buen precio, sin detenerse a pensar que será reconocido su valor en el mercado. Y cuando lo es, no logran entender por qué. Es porque el mercado es cambiante e impredecible, donde las decisiones de compra se toman según las percepciones respecto al valor del producto que forma en la mente de las personas. En consecuencia, la percepción mandante es en relación al reconocimiento de valor del producto que se ofrece de parte del cliente a quien está dirigido.
de manera que el valor viene de ser una categoría relativa desde bastante hasta totalmente manejable, pues a fin de cuentas depende de la percepción de los consumidores o clientes que se toman el producto que se ofrece, y es esta percepción que se posiciona en la mente o no lo que entra a determinar la decisión de compra. De eso precisamente se ocupa el marketing, de manipular en la mente de las personas la percepción del producto y no del producto en sí. El producto está en función de la mente y no al revés. Por eso vemos que muchos productos logran el éxito comercial por su calidad, no por su calidad, sino debido al reconocimiento de valor del cliente, donde además el concepto de desechable y rápido, cambiable, está posesionado en la mente de los consumidores. En negocios, la experiencia desde hace rato viene demostrando que es así, desde el hecho de que son muchos los negocios que elaboran optimistas proyecciones de ventas de utilidades con la certeza de que se venderá lo que ofrecen, porque se ofrece calidad tangible, tecnología de punta, destacables atributos, etc., y que al final no cumplen las metas porque el mercado no reconoció el valor esperado. Entonces, como enseñanza, no se debe olvidar que para tener posibilidades de éxito, lo que manda es el reconocimiento de valor de parte del mercado cliente, y no lo que uno cree que vale, lo que se ofrece. Es el mercado quien reconoce o no el valor de uso y el valor de cambio de los productos ofertados. Otro asunto son los productos de grandes corporaciones que, invirtiendo enormes sumas en marketing de posicionamiento, logran que el mercado reconozca valor y se vende con éxito. Pero no es el caso de proyectos PYME, que no pueden costear millonarias campañas de marketing para posicionar su producto en el mercado objetivo. Viabilidad técnica del proyecto. Se determina mediante el análisis técnico específico. Se hace en el estudio técnico o se pueden realizar antes, centrado en establecer si se cuenta con las condiciones factores ingenieriles, técnicos, tecnológicos necesarios para elaborar o realizar el producto, bien o servicio, según las características requeridas para el producto por parte del mercado cliente objetivo del proyecto. Significa que es mediante el mercado cliente objetivo del negocio. Si el proyecto es producción de un bien, los factores pueden ser infraestructura física, maquinaria, equipamiento, requerimientos tecnológicos, materias primas e insumos claves, localización específica, normas medioambientales, etc. Si el proyecto es una actividad comercial o de servicios, la viabilidad técnica estaría en los requerimientos operativos y su disponibilidad para generar el producto, por ejemplo, espacio físico, instalaciones específicas, equipos con determinada tecnología, sistemas de almacenamiento y salida de productos y otras cuestiones particulares de tipo operacional asociados al producto de venta. Viabilidad económica del producto. Es la evaluación del proyecto en la perspectiva de rentabilidad, es decir, relación costo-beneficio. Vale si todo lo que se invierte y gasta operativamente al final se obtiene un plus de ganancia, y de qué monto será esa ganancia neta. Para determinar la rentabilidad de un proyecto de negocio se utilizan diversos indicadores, siendo los más usados el BAN y el TIR, que son los más empleados en el estudio económico a partir de las cifras de la proyección de flujo de caja del proyecto. También se utiliza la razón costo-beneficio y otros indicadores financieros, RCM, IR, PRI, etc. En el periodo de recuperación, payback, que expresan el tiempo de la empresa
tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera en determinado tiempo, según la tasa de corte establecida para el proyecto, interés del mercado, tasa de rentabilidad de la empresa, tasa elegida por el inversionista, tasa que refleje el costo de oportunidad. En suma, para diagnosticar la viabilidad económica de un proyecto de negocio, hay una serie de indicadores y métodos que, en lo sustantivo, evalúan rentabilidad en la relación costo-beneficio en determinado periodo de tiempo. Usualmente se consideran 3, 5 o 10 años. Viabilidad financiera del proyecto. Esencialmente consiste en determinar si se cuenta con el capital suficiente para financiar el monto de inversiones presupuestado y los costos y gastos previstos para la puesta en marcha y funcionamiento operativo del proyecto. El capital puede ser de fuente propia, dinero del emprendedor o socios, y fuente ajena, aporte, préstamo financiero u otra. El análisis debe exponer que con las fuentes de financiamiento propias o ajenas que puede acceder el proyecto es posible todas sus fases, incluido el capital de trabajo de la operación inicial. Otras viabilidades. Dependiendo del proyecto que se puede necesitar evaluar, otras viabilidades tales como legal, según el tipo de sociedad que se quiera constituir y si hay impedimentos, ambiental para determinar si existen limitaciones medioambientales, ruidos, emisiones de gases, desechos tóxicos, etc. En la localización, para instalar la empresa, viabilidad de recursos humanos respecto a si se tienen las condiciones para captar determinado perfil de profesional especializado, clave para generar el producto que sea escaso en el mercado laboral, químico, biológico, informático, etc., con experiencia en un proceso particular. La viabilidad se constituye en fundamental clave. Por último, la viabilidad que se constituye en fundamental clave es la gerencial y se refiere a la capacidad de gestión estratégica y operativa y liderazgo del ejecutor del proyecto, solo que esto no siempre es posible evaluar bien en forma previa cuando el proyecto está en fase de formulación. La manera más objetiva de evaluar el desempeño de las personas es el funcionamiento mismo. Aclaración con relación al cliente y consumidor. En este trabajo ambas se manejan como categorías iguales, pueden ser bastante diferenciables. Por ejemplo, si el producto es un servicio de mantenimiento de maquinarias, tendría más sentido decir cliente y no consumidor, mientras que si el producto fueran ampolletas, ahí sí aplicaría mejor decir consumidor. Aunque la línea diferenciadora entre estas categorías en muchos negocios puede ser delgada, ya que en definitiva son todos clientes y que consumen algo. Es necesario aplicar el debido criterio de la denominación según sea el producto que se trate. En servicios resulta más apropiado hablar de cliente y en bienes tangibles de consumidor. Enfoque tradicional de formulación de proyectos. El enfoque tradicional se refiere a las fases secuenciales de trabajo que hay que llevar a cabo para formular un proyecto de negocio. Existen diversas propuestas sobre las fases que se deben realizar y el alcance temático de estas. No vamos a ahondar al respecto, ya que no es la idea comparar este enfoque con el que se propone, sino que únicamente presentar brevemente un enfoque de tipo tradicional que no es el único en todo caso, porque consideramos útil como conocimiento general y luego se expone en detalle las fases del procedimiento que proponemos para formular un proyecto, en cual está diseñado para emprendimientos pymes. Principales elementos de enfoque tradicional para un proyecto. Número 1. Idea. Es la oportunidad de negocio que se proyecta al aprovechar con fines lucrativos. En esta etapa se elabora un bosquejo general de aspectos generales
negocio pensado, estimación de precio, ventas, margen, posibilidad técnica de llevado a cabo y posibles problemas y limitantes. 2. Preinversión. En esta etapa se realizan los niveles de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Perfil se elabora a partir de información preliminar basado en los conocimientos, experiencia y datos que se tiene en el momento. Se analizan apreciaciones globales sobre las posibilidades y limitantes de tipo comercial, técnicas, legal, organizacional, localización, recursos humanos, financieros. El propósito de hacer un perfil es buscar razones para mantener o abandonar la idea del negocio. Prefactibilidad. Este es un análisis recabado y aunque se basa en información de fuentes secundarias no directas, tiene el objetivo de establecer en forma más concreta que la etapa anterior aspectos de mercado técnico, productivos, financieros y otros, junto con observar las fortalezas y debilidades que se han logrado detectar. Para eso se realizan cálculos preliminares respecto a la rentabilidad del proyecto con antecedentes más complejos para decidir si se continúa avanzando con la idea de negocio. Factibilidad. Este estudio se basa en la información de fuentes primarias específicas directas. Tiene el propósito de establecer la situación de variables relevantes de mercado, técnico-productivas, financieras, fortalezas, debilidades que permitan determinar fundamentalmente la rentabilidad del proyecto propuesto. Si el nivel de rentabilidad que arrojan los indicadores se ubica en márgenes económicamente atractivos, se procede a realizar los estudios específicos del proyecto. Número 3. Inversión. Es la etapa en la que se procede con las inversiones y organización de implementación del proyecto. Número 4. Operación. Es la puesta en marcha del proyecto que se implementan las definiciones organizacionales, comerciales y técnica productiva establecidas. Esquema. Idea de negocio. Preinversión. Perfil. Prefactibilidad. Factibilidad. Inversión, operación. Procedimiento de preparación de proyectos PYME. El procedimiento que se desarrolla de diseño propio difiere del enfoque tradicional en cuestiones de forma y contenido. No pretende ser mejor, sino que más simple de comprender y más práctico de aplicar en proyectos pymes. Procedimentalmente no es rígido respecto a las fases que comprende, ya que puede haber negocios que no precisan llevar a cabo el examen de idea, por lo que no tienen claro, y otros que parten de cero, por tanto necesitan efectuar la secuencia completa. Se entiende que este asunto lo define el emprendedor según sea su situación de conocimiento del negocio en particular. En lo sustantivo, este procedimiento complementa funcionalmente los estudios de mercado técnico, organizacional y económico-financiero. En el plan de negocio del proyecto, la relación funcional es simple. El resultado de la elaboración de esos estudios se obtiene y estructura la información cualitativa cuantitativa de insumo para elaborar el plan de negocios del proyecto. Significa que la consistencia sintética del plan de negocios se debe obtener del trabajo investigativo e información resultante del desarrollo de los estudios de mercado técnico, organizacional y económico. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico en un esquema que deriva como resultado un plan de negocios de proyecto. ¿Y por qué todo gira alrededor del plan de negocios? En primer lugar, porque si el proyecto necesita aporte de capital ajeno y se prevé conseguir financiamiento de Corfo, de banco comercial
o de inversionistas, entonces se debe presentar mediante un plan de negocios y no los informes ladrillos que muchas veces resultan los estudios. Y segundo, es altamente recomendable que el emprendedor plasme su proyecto a través de un plan de negocios para aterrizar metódicamente el proyecto y así poder evaluar su idea de negocio en momento ex ante, formulación, y durante, luego de iniciada la operación. Ahora, para que un proyecto de negocio resulte aceptable por parte de instituciones financieras, lo que no quiere decir que será aprobado, por regla solicitan un plan de negocios que con argumentos sintéticos consistentes y convincentes se expliquen los aspectos sustantivos del proyecto. En suma, el criterio que prima en organismos financieros privados y públicos se resume en que si el proponente no tiene la capacidad de exponer en términos efectivos y consistentes su idea de negocio, entonces no es un buen candidato para apoyar financieramente. En lo que se refiere a guías para elaborar un plan de negocios, y las existentes se caracterizan por ser demasiado breves y escuetas en orientaciones sobre cómo producir las descripciones que debe contener el proyecto de negocios. La existencia de ser sintético está bien para la institución a quien se presenta el plan solicitado financiamiento. También para el emprendedor, quien finalmente debe tener la capacidad para elaborar una exposición efectiva de su idea de negocio en pocas páginas, ya que casi nadie tiene tiempo para leer los textos extensos. Pero resulta que a la mayoría de emprendedores les cuesta muchísimo plasmar adecuadamente su idea de negocios a través de un plan de negocios. Por lo mismo, contratan consultores para esta labor. Sencillamente no logran construir y describir en forma precisa ni convincente los elementos sustantivos del plan de negocio. En esencial, lo que se refiere a explicar por qué es competitivo, por qué es una buena oportunidad de negocios, las perspectivas de crecimiento, rentabilidad esperada, etc. Y eso, no obstante, se trata de personas que en muchos casos son profesionales universitarios.